Eh, el pago a la tierra o pago a la Pachamama o pagapu, que es en quechua, o pago al cerro. Son las denominaciones que pueden darse a la ceremonia en la cual se hace una ofrenda a la naturaleza, ¿no? La ofrenda básicamente consiste en alimentos, frutas, granos, licor como pisco, vino y la hoja de coca, que es importante porque se da lectura a la hoja de coca. Es una ceremonia que se viene heredando de generación en generación eh, y que se da en casi todos los Andes del Perú, ¿no? Las formas, modalidades van variando de acuerdo a las regiones, ¿no? Lo que hemos visto es la forma del pago que se hace acá en Chavín, ¿no? Es una ceremonia que se hace antes de iniciar actividades agrícolas, ganaderas o con fines de curación, ¿no? O con fines, digamos, religiosos. El pago que hemos realizado fue con fines de peticiones de lluvia, ¿no? Ya estamos casi finalizando el mes de enero y no tenemos la lluvia con la intensidad que nosotros percibimos siempre en estas fechas. Y eso está peligrando mucho los cultivos, ¿no? Los pastizales, el crecimiento de pastizales, y también está perjudicando el inicio de la campaña de siembra de pinos, ¿no? Y por esa razón nosotros hemos decidido hacer ese pago, ¿no? Esa ofrenda hacia los cerros, para que, digamos, de una vez ya se inicie. Han visto que no había lluvias, ¿no? Y ahora está todo nublado, está empezando a llover, ¿no? Entonces eso es un buen augurio, ¿no? para el futuro y la campaña de este año. El problema del cambio climático a nivel global está teniendo sus efectos en el Perú, reduciendo la disponibilidad del recurso agua. Y uno de los lugares que va a tener mayor perjuicio va a ser las ciudades que están al lado del Océano Pacífico, ¿no? Y son las ciudades más pobladas. Y por temas coincidentes, también los ríos de esas ciudades son los ríos con menos disponibilidad de agua, por ser ríos temporales. Al estar ubicados actualmente en una zona, digamos, de naciente de un río, se ve in situ los grandes problemas que se están teniendo. La variación de la lluvia ha generado, digamos, la mortandad de superficies de plantaciones de vegetales típicas de la zona y está dejando los suelos descubiertos, generando problemas de erosión y la pérdida de los suelos mismos, ¿no? En esa razón es que, digamos, la población que habita en estas zonas está teniendo perjuicios de tipos económicos, en la razón de que está perjudicando sus actividades de ganadería y de agricultura. Y al disminuir su capacidad, digamos, productiva, entonces está generando la migración de esas poblaciones a las grandes ciudades, aglutinando la población en mayor cantidad. Una de las formas para contrarrestar los efectos del cambio climático es implementar el manejo de cuencas hidrográficas. En este caso se está utilizando una de las técnicas que es la siembra y cosecha de agua, que es la siembra de árboles en la parte alta, casi a las cabeceras de cuencas, y la construcción de reservorios de geomembrana para poder cosechar o captar las aguas de las lluvias.
y almacenarlas y usarlas en fines agrícolas o regar las plantas forestales. ¿Y por qué las plantaciones forestales? Las plantaciones forestales lo que hace es que trabaje como una especie de barrera. Cuando llueva, disminuye la velocidad del agua de la lluvia y permite infiltrarse en el suelo. Y más kilómetros más abajo, la idea es que se formen ojos de aguas. El agua, como recurso natural, tiene un comportamiento especial al tener contacto con la tierra después de la lluvia. Entonces se desplaza de manera superficial, ¿no? Y también se desplaza por bajo el suelo, ¿no? Al desplazarse bajo el suelo, ¿no? Son aguas subterráneas, pero la estructura por la cual se desplaza se le denomina acuífero. Son como tuberías que el agua mismo lo ha construido a partir de miles de años. Entonces, esas tuberías naturales se le denomina acuífero. Acá tenemos una especie de genual, que es una planta de tipo forestal que crece sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es las únicas especies de tipo maderable que crece a este nivel, ¿no? Pero porque tiene unas características, ¿no? Como el tallo tiene las costras en las cuales permite soportar el frío, ¿no? Y a su vez, esta especie, digamos, es muy importante ambientalmente porque es el cobijo de aves y de algunas faunas como el puma o los zorros, ¿no? Que es donde se cobijan ellos y pueden ser su escondite. Y a la vez es una fuente de madera, es la única fuente de madera a este nivel del mar para la población local. Dado que en esta zona hay habitantes que se dedican a lo que es a la ganadería, no agricultura. Por la altura en la cual estamos no nos permite hacer agricultura. En esa razón, acá hay ganaderos que se dedican a la crianza de ovinos y de vacunos. Solo los dos tipos, ¿no? En esta parte de Chavín o del Perú no hay euquénidos, ¿no? Solo vacunos y ovinos, ¿no? En el proyecto de siembra y cosecha de agua, que dentro de sus componentes está la siembra de una especie forestal, solo se usa el pino porque el desarrollo es rápido de esa especie, es muy rápido. A diferencia del geñual, ¿no? Que también se podría utilizar, ya se han hecho pruebas. Entonces, el crecimiento lento que tiene desde la germinación, ¿no? Se necesita condiciones mucho más específicas, ¿no? Para su desarrollo, no permite que sea, digamos, un potencial, viéndolo de manera económica y social. Los gobiernos, los que ejecutan proyectos, son de enfoque inmediatista. Necesitan proyectos con resultados inmediatos para que la población los vea y tenga un beneficio de tipo económico y social. Entonces, pero el componente ambiental no lo están tomando en cuenta. Al relacionarse esta especie con la fauna local, con las aves, ¿no? Y con pumas y zorros que habitan dentro de esta zona y que deberían ser usados para un proyecto a futuro. Las plantaciones de pino radiata pueden tener un aprovechamiento actual, ¿no? Si bien es cierto, su objetivo de la siembra fue para, digamos, cosechar el agua de la lluvia, pero en la actualidad, por ejemplo, pasados los 2 años de crecimiento, ya desarrolla una masa foliar suficiente para que le dé sombra y desarrollen hongos a pie de planta, ¿no? Lo lamentable es que la población todavía desconoce, porque como es una especie novedosa, desconoce del aprovechamiento de ese hongos, ¿no? Se necesita trabajos
proyectos para que la población los aproveche, ¿no? Y de repente en un futuro volverlo comercial, ¿no? Y actualmente también se puede aprovechar, producto de la poda de estas plantaciones, se puede aprovechar la madera con fines para leña, ¿no? Para cocinar, para estufas, etc. En un futuro más lejano, estamos a largo plazo, se tiene que proyectarse el aprovechamiento de la madera, ¿no? Dado que al lado del Pacífico no tenemos bosques de árboles maderables. Toda la madera que consume el Perú a este lado del Pacífico los traemos de la Amazonía, que está muy lejos, ¿no? Y la madera que viene de Chile, el pino que viene de Chile. Entonces, esta es una oportunidad futura a largo plazo, proyectándose, ¿no? Manejándolos bien los bosques por el tema de poda, en un tema de raleos. Son técnicas de manejo de bosques que se tendrían que hacer. Entonces, eso es lo que se espera. En Chavín se ha experimentado con 3 especies, el Pinus radiata, Pinus pátula y Pinus greggi. Las 3 especies, de las 3 experimentales que se han desarrollado, la que más se acondicionó al clima de Chavín es el Pinus radiata. Entonces, a partir, digamos, ya del año casi 2015 para adelante, solo hemos sembrado Pinus radiata. Se acondicionó al tema de la aridez, ¿no? Las otras especies necesitaban mucho riego constante, ¿no? En este espacio de acá tenemos aproximadamente 14 hectáreas, sobrepasan, digamos, los 15.000 plantas, ¿no? Hay que tener en cuenta, por 1 hectárea de terreno se siembra 1.100 plantas. Los trabajos que estamos haciendo acá en Chavín es una contribución para revertir el problema del cambio climático a nivel mundial, ¿no? Es una contribución del Perú en este caso, ¿no? Y no solo es la única experiencia acá en el Perú, hay en diferentes partes de la parte andina hay proyectos de este tipo, ¿no? Y en la parte amazónica también. No simplemente de sembrar nuevos árboles, sino de conservar los bosques nativos, los bosques, digamos, primarios, bosques que no han sido intervenidos por la mano del hombre. Entonces, esas son las contribuciones que está dando el Perú para revertir el cambio climático. Y lo que se requiere es una contribución de los países que han contaminado y están generando la mayor contaminación a nivel global con la emisión del CO2. Entonces, acá en Perú se maneja un concepto: el que contamina, el que ensucia, es el que debe limpiar o el que debe revertir. En esa razón se necesita una contribución internacional, no solo para Perú, sino para los diferentes países que van a ser perjudicados por el efecto del cambio climático, ¿no?